cromatografía líquida de alta resolución, HPLC. Muchos de los fundamentos que vimos en la cromatografía gaseosa pues son igualmente aplicables acá. Por ejemplo, todas las ecuaciones para calcular resolución, número de platos, bueno, eso es igual porque es basado básicamente en el cromatograma, o sea que pues no hay diferencia en cuanto a eso. La diferencia principal con HPLC es la fase móvil. En la cromatografía líquida, pues la fase móvil es un líquido. Aquí pues quiero hacer una distinción importante en cuanto a cuándo utilizar cada una de esas dos técnicas, la cromatografía gaseosa o la cromatografía líquida. Este cuadrito contiene una serie de analitos y la división que ustedes ven ahí, esa línea punteada azul, nos dice que de esa línea hacia la derecha tenemos la cromatografía líquida y hacia abajo o a la izquierda la cromatografía gaseosa. La división básicamente se fundamenta en dos propiedades importantes. La primera, en la volatilidad, que está pues en el eje horizontal. Recuerden que un requisito indispensable para la cromatografía gaseosa es que el analito se pueda convertir en un vapor o en un gas. O sea que se trata de compuestos volátiles. Por lo tanto, horizontalmente, entre más a la izquierda esté, pues significa que el compuesto es más volátil. Y pues si es posible volatilizarlo, pues la escogencia será fácil, ¿no? Es la cromatografía de gases la primera elección. La otra propiedad que está en el eje vertical es la polaridad de la molécula que se quiere separar o de los analitos que están en la muestra. Entre mayor sea la polaridad, pues la tendencia será a utilizar la cromatografía gaseosa también. Y entre más hidrofóbica, pues tendremos aquí que la elección sería la cromatografía gaseosa. Entonces, entre los dos forman esta gráfica que nos dice que compuestos muy volátiles, por ejemplo, como los epóxidos o los hidrocarburos de cadena corta, entre 2 y 6 carbonos, pues son suficientemente volátiles y no polares como para que se puedan analizar por cromatografía de gases. Mientras que los compuestos que pueden sufrir térmicamente descomposición, como estos, los azúcares, las enzimas y en general las proteínas, pues no suelen analizarse por cromatografía de gases. La principal problemática pues, de estos es que el calentamiento necesario para la cromatografía gaseosa haría que pues, se descompongan o que al menos se desnaturalicen en el caso de las proteínas. Entonces, este cuadrito nos dice que si vamos a analizar, por ejemplo, compuestos pequeños, volátiles, moléculas no muy complejas, pues la cromatografía gaseosa será la elección. Mientras que si tenemos compuestos que tienen moléculas mucho más complejas, más sensibles al calentamiento, entonces la cromatografía líquida será la elección. En cuanto a la temperatura, por ejemplo, la cromatografía líquida, pues digamos que se da entre temperatura ambiente y máximo unos 100 grados Celsius, ¿no? Digamos típicamente. Seguramente habrá algunas aplicaciones en las que la temperatura se eleve un poco más, mientras que en la gaseosa recuerden que vamos desde temperatura ambiente hasta valores tan altos como 450 grados Celsius, ¿no? Entonces, estas temperaturas necesarias para la separación serían perjudiciales para muchas moléculas como las que están acá, ¿no? Antibióticos, por ejemplo, las vitaminas son compuestos que pueden sufrir descomposición térmica o que, pues, por el contrario, por su gran peso molecular, no se pueden convertir fácilmente en vapor. Entonces, eso limita el uso de cada uno. Entonces, aquí está, pues, cuál de las dos utilizar, la cromatografía gaseosa GC o la HPLC en este caso. El proceso de separación en HPLC pues, es similar al que vimos en cromatografía gaseosa. Tenemos una columna dentro de la cual tenemos la fase estacionaria. Es posible que la fase estacionaria sea directamente un sólido o que sea, por ejemplo, un líquido soportado sobre un sólido, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener partículas de sílica puras sin ninguna modificación dentro de esto formando un gel. Vemos que es la forma más común. Y pues en el fondo hay un material poroso, podríamos decir que es un tapón,
pues que evita que la fase estacionaria por gravedad se salga de la columna, ¿no? Entonces, esta es la columna. Tenemos un cilindro. Esta representación es típica en la cromatografía a escala grande, por decirlo así, en el laboratorio, en el que hay un tubo que puede tener un diámetro interno entre 2 y 4 centímetros más o menos, que se llena con gel, se acondiciona, o sea, se enjuaga varias veces con un solvente polar, por ejemplo, agua, para de pronto acomodar bien las partículas y que durante el proceso de separación este empacado no se vaya a correr. Bueno, entonces, en el primer paso se carga la muestra en la parte superior. Aquí digamos que la fuerza motriz del solvente es la gravedad. El gel pues tiene una porosidad suficiente como para que cuando se ponga a circular un solvente a través de él, pues fácilmente pues se abra paso y salga al final. Pues aquí se carga la muestra, después continuamente se adiciona el solvente. Sí, la razón pues de eso es que la separación todo el tiempo necesita que haya solvente fluyente. Digamos que esa es la parte más crítica. En ocasiones lo que se hace es colocar un volumen determinado, digamos que no como está aquí en la figura, que aquí la columna termina, sino que se deja un espacio libre para que se coloquen unos mililitros de solvente y simplemente cuando el solvente va bajando y un nivel mínimo, pues se va reponiendo, ¿no? Como para no tener que estar todo el tiempo adicionando solvente. Lo que sí hay que pues, garantizar es que el flujo sea más o menos constante. Y si pues la altura de este, digamos, de este líquido es muy variable, puede ser que haya pequeñas variaciones en el flujo. Pero bueno, la separación se da de igual forma por interacciones de los componentes de la muestra con las dos fases, el solvente que se mueve y la fase estacionaria que está pues aquí retenida dentro de la columna. Los compuestos que tengan más afinidad por la fase móvil, como este que está representado en rojo, pues viajarán más rápido. Y los componentes como este que está representado en azul, que tengan más afinidad por la fase estacionaria, pues serán retrasados. De forma que la ilusión pues se presenta en ese orden, ¿no? Normalmente pues la característica de la fase estacionaria y la fase móvil debe ser opuesta. Si utilizamos, por ejemplo, una fase estacionaria como la sílica, que es material hidrofílico o polar, pues el solvente seguramente será un solvente orgánico no polar. Y pues aquí se presentan diferentes equilibrios. Ya veremos pues que los mecanismos que producen la separación son dos básicamente dependiendo del tipo de fase estacionaria. Si tenemos un líquido como fase estacionaria que está soportado sobre un sólido, pues habrá interacciones del tipo de reparto, ¿no? Como distribución, equilibrio líquido-líquido. Y pues los solutos se distribuirán entre esas dos fases dependiendo de sus coeficientes de reparto. Mientras que si se trata de un sólido, pues habrán equilibrios de absorción-desorción. Y la velocidad de la elusión de cada componente dependerá de qué tan rápido se establezca el equilibrio entre esas dos, entre la absorción sobre la superficie del sólido y la desorción para volver a la fase de móvil. Y pues finalmente lo que se hace es recolectar las muestras. Digamos que esta técnica que les estoy mostrando acá, este diagrama, se utiliza en los laboratorios para purificar muestras, más que para identificar. La identificación se hace al recolectar las fracciones, que es básicamente la forma en la que se conoce esto, o sea, es como recolectar fracciones. Esa operación consiste en que yo, por ejemplo, estoy haciendo la separación. Pues aquí es fácil, digamos, visualmente establecer cuándo un componente sale y cuándo sale el otro, pero pues en el mundo real es un poco diferente. A menos de que se trate de pigmentos, pues nosotros no vamos a ver bandas como esto, simplemente no se va a ver, se va a ver tal vez el frente del solvente, como moja la superficie del soporte cuando va descendiendo, pero no se van a ver colores. Entonces, lo que se hace para recolectar estas fracciones, pues puede ser basado en tiempo o basado en volumen. Es decir, cuando aquí comience a gotear el solvente, yo puedo colocar un vial para recolectar un volumen fijo. Por ejemplo, voy a recolectar 1 mililitro en cada vial. Entonces marco el vial 1, 1 mililitro, el siguiente, día mililitro. O puedo hacerlo por tiempo, es decir, voy a recolectar durante cada minuto. Entonces el vial 1 lo que alcance a llenar en 1 minuto, el vial 2 en el siguiente minuto, y etcétera, ¿no?
Y luego esas fracciones lo que se hacen es llevarse a análisis cualitativo. Por ejemplo, puede ser cromatografía de capa delgada. Entonces, si se hace la cromatografía de capa delgada y no se muestran componentes diversos en cada fracción, lo que pasa es que es pues, un poco dispendioso, ¿no? Porque habría que eh, someter todas esas fracciones o volúmenes, unas muestras que se extraigan de las fracciones, a análisis por TLC, y eso implica pues mucho tiempo. Entonces, lo que se hace es verificar qué componentes o si hay varios componentes en la muestra. Si, por ejemplo, en la TLC se muestra una sola banda, entonces podemos decir, ah, no, en esta fracción había un solo compuesto puro, ¿no? Y de pronto usar alguna técnica como el espectro infrarrojo o cualquier otra técnica para identificarlo, ¿no? Y pues establece que, por ejemplo, de la fracción 1 a la fracción 10 estaba saliendo el compuesto 1. Ya en la fracción 11 comenzó a salir algo del compuesto 2, etcétera, ¿no? Es un proceso pues un poco dispendioso y pues el principal objetivo no es la identificación, sino realmente la separación, porque yo puedo decir, bueno, tengo 10 viales con el compuesto 1 puro, entonces tengo 10 mililitros. En HPLC, digamos que en la técnica analítica instrumental, pues los volúmenes que se recolectan no son tan grandes, aunque pues eso depende del flujo, pero pues también se podría hacer lo mismo, y pues ahorita les voy a mostrar cómo. Un equipo de HPLC está constituido esquemáticamente por estas partes. Aquí tenemos los solventes, que son la fase móvil, perdón, y pues esos solventes se depositan en un par de botellas. La configuración más común es que el equipo tenga dos bombas, como se muestra acá. Estas dos son bombas que lo que hacen es básicamente succionar solvente de cada una de las botellas a las que está conectada y llevarlos a un mezclador. Esto queda acá. Entonces, esos flujos se mezclan acá. Y digamos que esa pequeña parte del sistema es lo que le da la versatilidad a la cromatografía líquida de alta resolución. Y es que la composición de los solventes, tanto individuales como la mezcla, puede ser definida por el analista. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, si voy a succionar de este a una velocidad, no sé, de 1 mililitro por minuto, y de este, digamos, lo mismo, 1 mililitro por minuto. Entonces, después de que salga del mezclador, tendremos 2 mililitros por minuto, pero algo importante, la composición o el porcentaje de A será del 50% y el porcentaje de B también. Es decir, que si por ejemplo A es agua y B es un compuesto muy usado como acetonitrilo, pues al mezclarse acá voy a obtener una mezcla del 50% en cada uno. Si modifico los flujos de cada uno, pues yo puedo decir que necesito, de acuerdo a la separación, más de agua o más de acetonitrilo. Y veremos que básicamente en eso se basa la separación, en jugar con la composición de la fase móvil. En cromatografía gaseosa, recuerden que la separación se daba por el incremento en la temperatura de la separación. El horno pues se programaba o se programa pues para que la temperatura a la que se logre la separación sea una determinada o que haya un gradiente de temperatura, vemos que también es efectivo. Aquí básicamente es la composición de la fase móvil la principal herramienta para lograr una separación. Y pues esta parte instrumental es la que permite que yo pueda a lo largo del análisis cambiar la composición o pues correr también el análisis a la misma composición. Veremos pues qué diferencia hay entre cada uno. Entonces después del mezclador, la corriente de la fase móvil llega acá al punto donde está el inyector. Ese inyector básicamente tiene como propósito acá de introducir la muestra. Entonces aquí está la muestra. La muestra se premezcla con la fase móvil al ingresar y pues luego ingresa a la columna. Entonces aquí está la columna. Aquí tendremos una mezcla de muestra con los solventes y la separación pues se da dentro de la columna. Aunque la temperatura no es tan marcada su influencia como en la cromatografía gaseosa, en cromatografía líquida también suele colocarse la columna en un compartimento para control de temperatura.
Sí, hay pues algunos casos en los que la temperatura puede ser crítica para la separación, no con incrementos tan grandes como en la GC, pero sí con, no sé, mantener la temperatura a 80 grados, a 40 grados. A veces hay diferencias importantes en la separación con respecto a eso. Justo como la cromatografía gaseosa, normalmente cuando yo incremento la temperatura, el tiempo de retención también disminuye. Porque recuerden que al incrementar la temperatura en cromatografía gaseosa, estoy aumentando la volatilidad y los compuestos van a estar más tiempo en la fase móvil, por eso los tiempos de retención son más cortos. Pero en ocasiones el aumento de la temperatura en HPLC mejora aspectos como la forma del pico, la separación o la resolución. Entonces, es necesario pues que haya algún tipo de compartimiento donde se coloque la columna y que pueda hacer un control de temperatura. No tan crítico como en GC, pero pues importante también. Después de que se logra la separación al interior de la columna, que usualmente está constituida como podemos, ahorita vamos a ver en detalle una columna, pero dentro de la columna tenemos normalmente un material de empacado y puede ser que el mismo material sea la fase estacionaria o que sobre la superficie de esas partículas tengamos la fase estacionaria. Puede ser un sólido, como el caso de un polímero, o como una capa de algún compuesto que se coloque sobre la superficie, o puede ser un líquido que está absorbido sobre esa superficie. Bueno, como sea, después de que se logra la separación en la columna, pues el siguiente componente será el detector. Como saben, pues el detector lo que tiene, o la función del detector es convertir la señal o la presencia de los componentes en la muestra, convertirlas en algún tipo de señal medible. Y luego pues está el sistema de adquisición de datos. Este sistema pues tiene como objetivo convertir esa señal en un cromatograma. Por eso pues debe estar muy relacionado con esto, con la inyección. Recuerden que el tiempo cero, cuando inicia el análisis, es importante para el cromatograma. Entonces, cuando se hace la inyección, el sistema de adquisición de datos comienza a contar el tiempo de la corrida. Y los picos pues saldrán de acuerdo a el orden de elusión en el cromatograma. En la cromatografía gaseosa, digamos que no había un mecanismo especial para recolectar lo que salía de la columna. A lo sumo, los equipos de cromatografía de gases tienen una campana de extracción en el punto donde está el detector, ya sea que la muestra se destruya, como en el caso de usar el detector de ionización de llama, o que no, cuando usamos, por ejemplo, el de conductividad térmica, pues la cantidad de muestra que sale es muy pequeña, ¿no? Entonces, simplemente con una campana de extracción de gases, pues nos deshacemos del desecho que produce el equipo. Mientras que en HPLC no, porque como es un líquido lo que está acá, pues después del detector de todas formas hay que recolectar el residuo. Entonces, si por ejemplo yo hago una separación y quiero hacer una recolección de fracciones, justo como les mostré en la columna anterior, aquí justo después del detector es donde lo haría. Aquí comenzaría yo a colocar mis viales para recolectar el volumen de muestra. O sea, puede ser también, como les dije, por volúmenes, es decir, voy a recolectar 1 mililitro cada vez, o puede ser por tiempo, ¿no? Como les dije, los primeros 5 minutos en este vial, luego los otros 5 en este y en este. La ventaja está en que cuando yo estoy recolectando la fracción, estoy mirando, porque pues el cromatograma sale en vivo, ¿no? Entonces, si yo veo que va a comenzar a salir un pico, es porque en ese momento un compuesto de esos está llegando al detector, entonces puedo comenzar a recolectar la fracción. Yo recolecto mi fracción, cuando veo que el pico termina de salir, pues ya recolecté un compuesto en un vial. Espero cuando llegue el otro compuesto, coloco el vial y voy a recolectar el volumen que sale de ese otro componente. Y de esa forma puedo utilizar la HPLC para hacer una recolección de fracciones, ya sea que después ese compuesto lo necesite para algo. Si, por ejemplo, el equipo también se puede acoplar a un espectrómetro de masas. Si yo después de eso, el equipo está haciendo la medición del espectro de masas, pues yo puedo saber que la identidad de este pico y de este, pues de qué compuesto se trata con el espectro de masas. Entonces, aunque la técnica como tal se use para separación e identificación, pues me podría servir también para recolectar o para purificar compuestos, ¿no? En el caso de que sea importante eso. Físicamente, un compuesto, perdón, un equipo de HPLC puede lucir como esto. Está normalmente
constituido por unidades que están apiladas así como una torrecita. En la primera parte superior tendremos los solventes. Como les dije, la configuración más sencilla son los equipos que tienen bombas binarias, es decir, que tienen dos puntos de succión. Entonces ahí se colocan un par de botellas. Digamos que no es fácil simplemente mirando el equipo saber si tiene dos o tres bombas o cuatro, lo que sea, ¿no? Porque además de las bombas, perdón, de las botellas que tienen el solvente que voy a usar durante el análisis, también el equipo dispone de otro par de botellas para hacer el enjuague del sistema de inyección. Entonces, cada vez que el equipo hace una inyección, pues utiliza unos solventes auxiliares, por ejemplo, para limpiar la jeringa con la que se hizo la inyección. Ahorita pues vamos a ver en detalle eso. Es importante tener en cuenta que los solventes deben desgasificarse. La razón es para estar libre de burbujas, sobre todo de aire. Si el solvente tiene burbujas de aire, esas burbujas de aire se van a mostrar en el cromatograma como si fueran picos, porque son un cambio pues de medio, ¿no? Está pasando líquido en el detector y de pronto sale una burbuja de aire. Entonces, el detector, dependiendo pues de qué tipo de detector sea, puede mostrar un pico falso y ese pico puede ser pequeñito, como del orden de la línea base, o en ocasiones puede ser como una línea alta. Entonces, la forma de deshacerse eso es desgasificar los solventes. Los mismos equipos traen sistemas de desgasificación, pero digamos que la técnica o la práctica más común es antes de colocar las botellas, desgasificarlas. Y el sistema más simple es utilizando un ultrasonido. Se colocan durante un par de minutos las botellas de solvente en un baño de ultrasonido. Entonces, esas ondas de vibración de alta frecuencia chocan contra la botella, se transmiten al interior del líquido que hay en la botella y van pues dándole energía cinética a las burbujas de aire para que ellas abandonen el líquido. Entonces, el ultrasonido se utiliza frecuentemente para liberar las burbujas de aire, para quitarlas de los solventes. Otra técnica importante es la filtración de los solventes. La filtración tiene como objetivo pues evitar que partículas sólidas vayan a llegar al equipo. Eso pues se hace, normalmente hay algunas de estos filtros como de jeringa que son, no sé si los conocen, estos filtros que se colocan al final de una jeringa ya sea para succionar líquido. Bueno, estos se utilizan para eso, para filtrar los solventes que se van a colocar acá. Es importante pues revisar en todo momento el nivel de los solventes, porque si se acaban los solventes, pues el equipo, hay algunos equipos que no que tengan un sensor de nivel de las botellas, pero cuando ustedes colocan una botella, en el software le dicen, acabo de colocar una botella de 500 mililitros en la bomba A, ¿sí? O en la parte del solvente A. En el solvente B tengo un litro. Entonces, de acuerdo al tiempo que el equipo funciona, él va a ir descontando de acuerdo al tiempo y al flujo que maneje de cada uno de los dos y le puede dar un inventario de cuánto queda en el solvente y eventualmente sacar un mensaje de alerta que le diga, le quedan 50 mililitros de solvente en la botella A, o sea que esté pendiente pues que toca cambiarlo, ¿no? Y en ocasiones ustedes pueden introducir algún tipo de alarma que pare el sistema cuando queden, no sé, 20 mililitros de solvente. Eso pues para evitar que burbujas de aire ingresen al sistema. Bien, entonces la primera parte, están los solventes con la bomba. Luego tendremos el puerto de inyección, acá, que normalmente se coloca en los equipos, que casi todos son de inyección automática. Es una bandejita donde hay unos pequeños orificios donde se colocan los viales, muy parecido pues a lo que muestran los equipos de cromatografía de gases. Por allá les mostré un video de la inyección hace unos tiempos, algo parecido. Se colocan sobre una plataforma los viales y ya, ahí están las muestras. Muchos de esos puertos de inyección tienen también refrigeración. O sea, yo puedo mantener, por ejemplo, el puerto a 4 grados para evitar que las muestras que coloque ahí con algún tipo de sensibilidad térmica se descompongan, ¿no? Bien. La siguiente parte del equipo sería el puerto de la columna, el que les dije es un compartimento
con control de temperatura, donde se coloca la columna. O sea, es accesible desde el exterior del equipo. Las columnas pueden tener diámetros, longitudes de entre 2 centímetros hasta tal vez 20 o 30 las más largas. No son columnas más largas, sobre todo por el principio de funcionamiento del que les voy a hablar más adelante. Luego está el detector y pues el sistema de procesamiento de datos que se da en el computador. Bueno, entonces vamos a hablar de los componentes individuales. La principal parte del instrumento es la bomba. La razón por la cual el HPLC tiene limitaciones instrumentales es por la presión elevada que se maneja dentro de la columna. La columna básicamente, yo voy a dibujar solamente una fracción de la columna, está empacada pues con partículas. Entonces, para que haya separación, pues yo necesito hacer fluir el solvente, ¿no? A través de él. Ese empaquetado pues supondrá una resistencia al flujo. Por lo tal, aquí al inicio de la columna habrá una zona de presión alta y al final de la columna digamos que está la presión baja. Usualmente la presión de salida coincide con la presión atmosférica. Los detectores normalmente trabajan a presión atmosférica. Entonces aquí después de esto pues conectado está el detector. Pero bueno, entonces lo más importante es reconocer que debido a la resistencia al flujo hay una zona de muy alta presión a la entrada de la columna. Aquí hay pues un rango del orden de las presiones que hay aquí a la entrada. Tenemos presiones entre 400 y 600 bar. Recuerden que una presión atmosférica normal es como de 100 bar. Entonces estamos hablando de 4 a 6 veces la presión atmosférica en este punto. También hay digamos, otros instrumentos que pueden lograr presiones más elevadas y estos instrumentos pues se diferencian de los otros por esta U que significa ultra. O sea, los equipos normales, por decirlo así, tienen presiones hasta de 600 bar. Si la presión es más arriba de 600 bar, son equipos de ultra alta presión. ¿Sí? Digamos que la construcción física de esos equipos pues hace que se puedan lograr presiones más elevadas, sobre todo de la bomba que produce el flujo, o de las bombas aquellas, ¿no? Mm, el, la causa de las altas presiones está aquí, en el empacado de la columna. Entre más espacio libre haya dentro de la columna, pues la presión alta no será tan alta, ¿no? Pero si se reduce la porosidad del material que está dentro de la columna, la resistencia al flujo será mucho mayor. Entonces, esto está como directamente relacionado a la porosidad del medio, ¿no? La porosidad de la columna, digámoslo así. Y esto está indirectamente relacionado con el tamaño de las partículas. Partículas más pequeñas producen porosidades mucho más pequeñas también, ¿no? Entonces, si hay una porosidad, bueno, esto también es inverso, ya que lo menciono, entre más porosidad haya, pues la presión va a ser menor, ¿no? Pero cuando la porosidad, no, creo que sí está, como lo había dicho, ¿no? Si la porosidad es alta, la presión será, bueno, aquí estoy hablando de la presión, no de que sea alta o baja. Sí, la presión será inversamente proporcional a la porosidad. Entre mayor porosidad, la presión va a ser menor, ¿no? Y la porosidad está directamente relacionada con el tamaño de las partículas. Partículas más pequeñas producen unas porosidades también más pequeñas y eso hace pues que la presión sea elevada. La limitación técnica en la preparación o en la obtención de columnas de equipos con bombas que puedan alcanzar presiones de este orden, de 1100 bar, pues está aquí, en cómo está constituida la bomba. Las bombas que se utilizan en HPL son normalmente bombas de desplazamiento positivo. El funcionamiento de una bomba de desplazamiento positivo está en que cada vez en un ciclo de la bomba, un volumen fijo de líquido es bombeado a través del sistema. Ese volumen fijo está, yo lo voy a resaltar acá. Digamos que este es el volumen
el volumen fijo que cada vez que hay un ciclo se bombea a través del sistema. Esta porción de líquido es la que pasa a través de la columna. Bueno, entonces tenemos acá un punto de succión, aquí está la succión, y tenemos un punto de descarga. Cuando el émbolo, que es esto, un pistón que se mueve, este pistón se puede mover horizontalmente hacia adelante o hasta esta posición donde está, hacia atrás. Entonces, imagínense que cada vez que este pistón pasa de esta posición a esta, empuja todo este volumen de líquido hacia esta zona. Entonces, esa es la cantidad de líquido que bombea cada vez que hay un ciclo. Bueno, realmente la mitad del ciclo, porque en una mitad del ciclo bombea y en la otra mitad succiona. La responsabilidad de que haya succión o descarga recae sobre estas dos válvulas que hay acá, las que voy a repintar aquí en violeta. Estas válvulas se conocen como válvulas de cheque y son válvulas que son unidireccionales, es decir, son válvulas que permiten el flujo solamente en una dirección. Por ejemplo, esta válvula de abajo solamente permite que haya entrada de líquido, no permite salida. Mientras que la válvula que hay aquí arriba, al contrario, no permite que el líquido se devuelva, sino que el líquido vaya hacia arriba. Entonces, aquí está el secreto pues, de la bomba. Cuando el pistón viene y empuja el líquido acá, como esta válvula no permite que el flujo sea hacia acá, pues no le queda otro camino que irse hacia arriba y salir pues a la zona de descarga. Cuando ese pistón está acá y se regresa por acción de esta bomba o de este pistón que está conectado a un disco, cuando llega al punto más lejos de acá y se devuelve, pues en ese caso produce la succión. Entonces, al devolverse, pues obliga a que hay un nuevo volumen de líquido que debe venir a ocupar el espacio que va a dejar el pistón cuando se desplace hacia la izquierda. De forma que esta válvula, como no deja que la succión sea por acá, pues esta válvula sí. Entonces ahí se repite pues el proceso. Cuando empuja, esta válvula está abierta y deja que el líquido vaya hacia acá y esta se cierra para evitar que el líquido venga por acá. Cuando se regresa el pistón, pues hay succión porque esta válvula sí permite el flujo en esta dirección y esta está cerrada pues para que no se devuelva el líquido. Entonces, digamos que el esquema es relativamente simple, pero los puntos críticos de la bomba son las válvulas y también el sello que produce este pistón sobre esta recámara. Si la bomba no es diseñada adecuadamente, puede ser que alguna de las dos válvulas falle. Si la presión que ejerce este pistón es demasiado alta, pues seguramente alguna de las dos válvulas va a fallar y va a comenzar a hacer lo que no debería. Por ejemplo, esta puede ser que cuando el pistón empuje, si mecánicamente esta válvula no es capaz de resistir esa presión, puede ser que haya una fuga y pues comience a devolverse el solvente. O lo mismo puede pasar con la válvula superior. Y otro punto, pues, digamos, de cuidado en el sistema sería el sello que hay alrededor del pistón. Si, pues, este pistón se tiene que desplazar acá por este compartimiento, si no está bien diseñado el movimiento, puede ser que con el pistón se desplace, no empuje todo el líquido, sino que haya fugas a través de él y, pues, puede comenzar a tener algún tipo de líquido que se llegue acá. Entonces, digamos que ahí es donde los fabricantes de los instrumentos se ganan sus, eh, sus inversiones, ¿no? En desarrollar bombas que sean más poderosas y que puedan eh, trabajar a presiones más elevadas. Esa presión, pues como ustedes pueden ver, será también proporcional al flujo, ¿no? Entre más rápido tenga que moverse este pistón hacia adelante y hacia atrás, es decir, para garantizar un flujo mayor, pues la presión que debe generar dentro de la bomba también es mayor. Entonces, cuando normalmente los equipos de HPLC tienen un sistema de alarma, cuando la presión está superando ciertos valores, lo que hace es apagar la bomba para evitar que la misma columna o los otros componentes del instrumento sufran por una presión muy elevada. Entonces, digamos que este es el punto más importante del equipo, la bomba, y es el que limita la presión máxima que se puede usar. Es decir, también limita qué tanto flujo puedo yo tomar. Pues aunque, por ejemplo, utilizando una ecuación como la de Van Dieter con la relación entre H y el flujo, yo determine cuál es el flujo óptimo de operación.
Si la presión a ese flujo es demasiado elevada, pues el equipo no va a permitir que lo usemos, ¿no? Porque pues puede haber daños al interior. En cuanto a la forma en la que puede trabajar una bomba, hay dos clases principales. La primera es un trabajo isocrático y pues ese término, ese prefijo iso significa el mismo, ¿no? O constante. Significa que la composición de la fase móvil es constante. Por ejemplo, yo digo, voy a trabajar a un porcentaje de A del 30% y un porcentaje de B del 70%. Si es un sistema pues con dos bombas. Entonces, si yo durante todo el análisis dejo esos flujos de cada una de esas dos bombas constantes, pues estoy ante un análisis isocrático. Otra forma de hacerlo es usar una sola bomba y colocar una botella de un líquido premezclado ahí. Y yo simplemente voy a trabajar con la bomba A, pero yo a la bomba A le mezclé, no sé, etanol y acetonitrilo. Esa será mi fase móvil durante todo el análisis. Pero pues digamos que por sencillez se usan las dos bombas y se coloca pues un flujo determinado, así como lo estoy pues dibujando acá. Voy a hacer que durante el análisis sea 30% de A y 70% de B. La segunda forma es trabajar con un gradiente. Durante el gradiente lo que sucede es que hay una composición variable de la fase móvil. Esa relación de variación puede darse con respecto a qué tan buena separación quiero yo lograr. En ocasiones una separación isocrática es suficiente, pero para mezclas mucho más complejas, pues yo necesito variar la composición. Y ahorita pues voy a mostrarles un caso particular. Hay bombas binarias o sistemas con bombas binarias, es decir, yo tengo dos puntos de succión, o bombas cuaternarias en las que hay cuatro bombas que se mezclan. Entonces, en el sistema binario, que es el más común, pues yo tengo los solventes A y B y pues yo manejo cuántos porcentajes yo quiera entre 0 y 100 de cada uno. Mientras que una bomba cuaternaria tiene la posibilidad de conectar cuatro botellas. Y yo puedo pues también variar, por ejemplo, que de sea 20, 20 y no sé, tal vez 30 y 30. La definición de cuánto pasar de cada uno, pues no es que sea caprichosa o arbitraria. Yo debo analizar cómo voy a hacer la separación para saber si es necesario incrementar el porcentaje de alguno de ellos. Por ejemplo, yo voy a plantearles esta situación. Supongamos que tenemos una columna que internamente tiene partículas que están recubiertas con esta fase estacionaria, C18. Es decir, pueden ser partículas que en la superficie tienen estas cadenas, ¿no? De C18. Esta es como la ampliación de la superficie de esa partícula, ¿no? Es decir, la columna o la fase estacionaria es hidrofóbica, ¿no? C18 son 18 átomos de carbono de alcanos, pues, no saturados, ¿no? Ahora, si yo voy a separar componentes, por ejemplo, bueno, hay una pregunta pues muy, digamos, típica y fue algo a lo que le hicimos énfasis al principio del curso, y es que el tipo de fase estacionaria define el tipo de analito que yo quiero separar. Entonces, si voy a separar en esta columna analitos, la columna es hidrofóbica, pues seguramente me servirá para separar compuestos hidrofóbicos de otros que no lo sean tanto. Entonces, supongamos que yo voy a separar el ácido decanoico de un compuesto, por ejemplo, como el alcohol isopropílico. Entonces, la diferencia en polaridad es obvia, ¿no? El alcohol isopropílico va a ser mucho más polar que el ácido decanoico. Entonces, si estos dos componentes están en mi muestra y yo los coloco acá, pues la separación se va a dar en términos de eso. El compuesto que tenga mayor afinidad por la fase estacionaria, que es hidrofóbica, en este caso el ácido decanoico, va a retenerse más y el alcohol isopropílico pues va a salir adelante, ¿no? Pero eso también dependerá de qué tipo de solventes estoy yo mezclando. Supongamos que tengo como solvente A agua y como solvente B acetonitrilo. Estos son dos de los solventes más usados como fase móvil en la cromatografía líquida de alta resolución.
Entonces, si yo quiero lograr una buena separación, yo puedo comenzar con una composición más elevada en agua. Supongamos que yo voy a comenzar con un 70% de agua y un 30% de acetonitrilo. ¿Por qué estoy escogiendo esa relación? Pues porque si yo quiero que que el alcohol isopropílico salga mucho más adelante del ácido decanoico, pues debo iniciar con condiciones que propicien la separación o el arrastre en la fase móvil de ese compuesto. Por eso esta mezcla tiene una alta polaridad, debido a que tiene mucho más agua que acetonitrilo. Entonces, si yo arranco con estas condiciones, pues seguramente el ácido decanoico no es tan soluble en esta fase móvil, pero sí es mucho más afín por la fase estacionaria. Entonces, seguramente en estas condiciones puede ser que el ácido decanoico se quede aquí como interactuando fuertemente con la fase estacionaria y el alcohol isopropílico salga. Pero si yo después necesito eludir el ácido decanoico, que es mucho más hidrofóbico, pues entonces puede ser que si yo mantengo estas condiciones, el ácido decanoico no eluya de la columna, porque el solvente es demasiado polar para él. Entonces, lo que debería hacer sería eventualmente cambiar la composición de forma que voy a incrementar el contenido de acetonitrilo. Al incrementar el contenido de acetonitrilo, lo que hago es propiciar las condiciones para que el ácido decanoico ahora sí sienta mayor afinidad por la fase móvil y eluya de la columna. Eso lo puedo hacer, pues, básicamente a través de una relación, por ejemplo. Vamos a representar el porcentaje de B en función del tiempo. Entonces, con lo que les acabo de escribir, puede ser que en el tiempo cero yo vaya a hacer la separación durante un tiempo que defino, no sé, digamos 5 minutos, que comience a un 30% de acetonitrilo, ¿no? Como estaba acá. Y que eventualmente, después de los 5 minutos, yo voy a incrementar, puede ser linealmente, el contenido hasta, no sé, 80%. Y luego lo mantenga un poco ahí durante un tiempo. Entonces, digamos que si hago esto 10 minutos y que finalmente esto termine en 15. Este es un programa de gradiente de composición de la fase móvil. Entonces, miren, según esto, voy a mantener durante 5 minutos la composición de B al 30%. El de A, pues, en el resto, ¿no? O sea, 70%. Esta primera condición es para separar los compuestos más polares de mi muestra. Luego, entre 5 y 10 minutos, voy a incrementar la composición desde el 30% hasta el 80% en 5 minutos. La razón, pues, de ese cambio es que voy a comenzar a incrementar paulatinamente el contenido de acetonitrilo para que los compuestos más hidrofóbicos ahora sí salgan de la columna, porque si lo mantengo al 30%, seguramente esos compuestos no van a salir de la columna. Entonces, este es el caso en el que para una fase estacionaria hidrofóbica, yo comienzo con una composición muy hidrofílica de fase móvil para sacar los compuestos hidrofílicos primero. Y luego comienzo a incrementar el contenido del solvente hidrofóbico o más no polar para sacar los compuestos que estén que sean mucho más hidrofóbicos o no polares. Entonces, esto me permite una amplia gama de posibilidades para la separación de diferentes componentes. En ocasiones, pues la separación isocrática es muy simple y se usa para muestras no tan complejas, ¿no? Pero cuando hay muestras muy complejas, pues es necesario utilizar el gradiente. Y aquí hay una comparación de dos condiciones. La misma muestra. O sea, la muestra tiene unos herbicidas, aquí están relacionados del 1 al 8, y la fase estacionaria, precisamente, la columna es una Sorbax SB C18. Condiciones 4,6, diámetro interno, 150 milímetros es la longitud de la columna y 5 micras es el tamaño de las partículas. Entonces aquí nos dicen fase móvil, A, agua, B, acetonitrilo. Flujo, 1 mililitro por minuto, temperatura 35 grados y aquí está la muestra. La separación de la izquierda fue hecha en condiciones isocráticas. Todo el tiempo la composición fue de 70% agua y 30% acetonitrilo. Miren que de los 8 componentes, el último se demora como 70 minutos para salir. Eso es demasiado tiempo, más de 1 hora. Y la otra problemática de esta separación es que los picos de los compuestos 1 y 2 están juntos.
Este pico es el de los dos compuestos. O sea, en estas condiciones, esta columna no fue capaz de separar esa muestra. No porque la columna no fuera adecuadamente seleccionada, sino porque las condiciones de elusión no fueron las adecuadas para que se diera la separación. A la derecha se muestra la separación de la misma muestra en la misma columna, pero utilizando ahora una elusión por gradiente. En este caso, el gradiente fue de pasar de 20% a 60% de acetonitrilo en media hora. Es decir, si le represento lo que les mostré ahora, B es el acetonitrilo, entonces este programa de temperatura sería más o menos esto. Está arrancando en 20 y va a ir hasta 60% y el tiempo que va a tomar eso es 30 minutos. Entonces, en este gradiente, observen que la separación mejora mucho en varios aspectos. El primero, el tiempo de análisis. Miren que el último pico salió en menos de media hora. La razón por la que a este pico le tomó 70 minutos en salir es porque la fase móvil tenía solamente 30% de acetonitrilo y aparentemente este compuesto es el más hidrofóbico de todos. Y pues al ser el más hidrofóbico, no tiene mucha afinidad por una solución que contenga 70% de agua. Entonces, acá miren que al alcanzar el 60% de acetonitrilo, ese compuesto ya por acá, no sé, 30 minutos, casi 30 minutos, tal vez ese compuesto necesitaba una composición del 50 o más por ciento de acetonitrilo para poder eluir. Esa es una de las condiciones. La otra es que si observan con detenimiento los picos 1 y 2, ahora sí se pudieron separar, estos dos. En las condiciones isocráticas no fue posible separar esos dos picos. Entonces, así como en la cromatografía gaseosa se optimizaba el programa de temperatura para lograr una mejor separación, en la cromatografía líquida lo que se optimiza es la composición del solvente que me da la mejor separación. Y pues la versatilidad del HPLC está aquí, en la posibilidad de cambiar durante el análisis la composición del solvente para hacer análisis de muestras mucho más complejas. Este tenía solamente 8 componentes y pues el problema pues fue resuelto simplemente cambiando la composición de la fase móvil. Bueno, la otra parte importante es el inyector. El inyector no podría ser como en GC debido a que un simple tapón de caucho como en GC no podría resistir la alta presión que se genera en HPLC y seguramente por el huequito donde se perfora la jeringa, pues el tapón por la aguja, por ahí habría una fuga, una fuga de líquido. Bueno, entonces el sistema de inyección es un sistema mucho más robusto. Hay dos flujos que se deben mezclar ahí. Por acá tenemos el flujo que viene de la bomba y que iría a la columna. Entonces, en la primera posición, el flujo que viene de la bomba simplemente ingresa al inyector y sale, pero sin mezclarse con el flujo de la muestra. Por otro lado, a través de una jeringa se puede inyectar dentro de una porción del sistema, incluso esto que estoy dibujando acá, es una manguerita que va por fuera del inyector y se conoce como con este nombre, con el loop o el lazo, como sea. En ese lazo se introduce la muestra. El volumen de ese lazo o ese loop puede variar entre 1 y 20 microlitros. Es decir, el volumen interno de esto es fijo. Si yo inyecto un poco más de muestra, pues seguramente el exceso se va a ir acá como el desecho. Es decir, la exactitud de la medición de la muestra no recae sobre lo que se mide en la jeringa, sino sobre la cantidad que se llena en el loop. De hecho, se puede llenar parcialmente el loop, pero los fabricantes recomiendan que si yo quiero hacer una inyección con una buena exactitud, debe estar entre el 20% y el 80% del volumen del loop. Es decir, si yo quiero inyectar, por ejemplo, 1 microlitro, pues seguramente debería utilizar loops de 2 microlitros, de forma que uno es como el 50%. Si tengo un loop de 20 microlitros, pues hacer la medida de 1 microlitro no es muy exacto. Entonces debe ser más o menos cercano al volumen. Los loops se pueden intercambiar. Hay loops de 1, 5, 10, 20 microlitros y se pueden intercambiar. Son pues
unas mangueritas que se conectan con un par de adaptadores metálicos al inyector. Bueno, entonces, en la primera fase se carga la muestra. A través de la jeringa se mide el volumen de muestra, se coloca dentro del inyector y se retira. En esta posición, aquí pueden ver una palanquita o un conmutador. El flujo del loop y el de la bomba no se mezclan. Entonces, en este momento, la alta presión está aquí, en el flujo que está en violeta. Esta pues está a presión atmosférica porque esto aquí está abierto. Entonces, digamos que la presión que debe ejercer la jeringa es mínima, simplemente suficiente para empujar la muestra dentro del loop, pero el sistema está aislado de la zona de alta presión, entonces la inyección es sencilla, ¿no? En la etapa de carga. Luego el conmutador se mueve a la otra posición, miren que estaba acá y pasó acá, y en ese momento estos dos flujos se mezclan. Interiormente o al interior del loop estaba la muestra y ahora se abre una válvula de forma que el flujo que viene de la bomba ahora sí va a llenar el loop arrastrando la muestra y yendo hacia la columna. Entonces, esas son las dos etapas de la inyección y de esa forma es que se resuelve el problema de la alta presión que hay dentro del equipo. En la etapa de inyección, hay una válvula cerrada que impide que el flujo de la bomba ingrese al loop. Entonces, el loop está aislado y ahí se puede colocar la muestra. Luego pasa a la etapa en la que se abre esa válvula permitiendo el ingreso y el loop ahora está sometido a la alta presión que viene de la bomba. ¿Sí? Producida pues porque aquí en este punto está la resistencia, ¿no? Aquí está la columna, que es la que produce la alta presión. Entonces, el sistema es relativamente simple. Un punto en donde se coloca en una zona de baja presión la muestra. Se cierra el compartimiento y se deja entrar el flujo de la bomba para que arrastre la muestra al interior de la columna. Es algo similar a lo que sucede, por ejemplo, en los sistemas de los submarinos de los torpedos. Pues allá en el fondo del mar la presión es demasiado alta, pero el torpedo tiene que salir a esa zona de alta presión. Entonces lo que hay es una recámara donde a la misma presión interna, que es relativamente cerca a la presión atmosférica, se carga pues en un compartimiento el torpedo, se cierra esa recámara y ahora sí se abre una compuerta para permitir que el agua del mar ingrese y la alta presión está aislada pues del resto del submarino. Entonces es algo parecido, ¿no? Pero pues a nivel mucho más pequeño. El inyector pues debe ser capaz de soportar la presión elevada. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Que no he escuchado sus opiniones. ¿Cómo van con la descripción de las partes del equipo? Bien, profe, muy claro, gracias. Listo. Ahora sí hablemos de la columna. La columna físicamente luce como esto. Tenemos un tubo que puede ser plástico, pero usualmente es de un material mucho más resistente porque la presión a la que va a estar eh, sometida es muy alta. La columna, pues internamente está llena de las partículas. Aquí tenemos dos tapones porosos que tienen como propósito evitar que el relleno de la columna se salga. Esto simplemente se enrosca aquí a la columna y pues hay un par de conectores, como en este caso nos dicen que el flujo va hacia abajo, ¿cierto? Así. Entonces, esto está dentro de la columna. De hecho, solamente esta parte roscada, esta parte de acá, es la que se puede intercambiar. O sea, este es el conector que me permite, pues, acoplar la columna al equipo. Esta otra parte roscada que acá, simplemente parte de la columna. O sea, la columna es, a ver, este es el fritz, sí, esto. Desde por acá, todo esto es columna. Lo único que uno hace es desacoplar los conectores para intercambiar la columna. Entonces, al interior están las partículas. Este es pues una representación de una imagen yo creo que debe ser de un microscopio electrónico, este debe ser de scanning, o sea que es como
un microscopio electrónico. Y pues muestran el detalle de una partícula. Entonces miren que esta es una partícula porosa, los poros serían como esto. Pues no voy a entrar muy en detalle de cómo se logra la modificación de la superficie. Les voy a mostrar solamente una reacción sencilla. Pero bueno, dentro del poro hay estas cadenas de la fase estacionaria, por ejemplo, de una C18. El acoplamiento se logra básicamente mediante estos grupos. Digamos que esto es un pedazo de la superficie. Esta es la sílica. La sílica está constituida pues por enlaces de silicio y oxígeno, ¿sí? Así formando estas estructuras, estos cristales. En la superficie hay unos grupos OH que se forman, estos grupos se conocen como silanoles germinales o terminales, y precisamente estos grupos son los que permiten el anclaje de la fase estacionaria a esa superficie. Los compuestos que normalmente se usan son compuestos de silicio halogenados, por ejemplo, este, este tricloro silano, ¿sí? Y pues este grupo puede estar anclado a un oxígeno y aquí es donde viene la cadena de carbonos. De aquí hasta acá están los C18 carbonos, ¿sí? La reacción lo que hace es, por ejemplo, supongamos que en este punto se forma el enlace con ese silicio y es posible que otro oxígeno cercano se ancle con esos otros, es decir, cada uno de los tres halógenos que había acá atacó este oxígeno o estos oxígenos atacaron el silicio que está expuesto porque pues está enlazado a átomos muy electronegativos. Entonces, de forma que se forman estos enlaces. Esos enlaces silicio, oxígeno, silicio. Y aquí entonces es donde covalentemente se ha colocado en la superficie la cadenita del C18. Entonces, esta es la forma más típica de enlazar químicamente esos carbonos de 18 unidades a la superficie. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, si yo quiero que mi partícula esté recubierta con C4, pues utilizo un silanol o un silano que tenga solamente 4 átomos de carbono, o que necesito que sea una amida, pues seguramente aquí al final tendrá. Pues digamos que la disponibilidad de los reactivos es lo que determina yo cómo modifico la superficie. El resultado es este. Sobre la superficie, incluso al interior de los poros, pues tendremos estas cadenitas. Aquí pues no están representadas, pero aquí en la superficie también habrán cadenitas de C18 por todas partes, en los poros que salen. Bueno, toda esta superficie queda recubierta y así es que se obtiene el anclaje, la fase estacionaria allá. Luego lo que se hace es, digamos que esta modificación se hace afuera y luego estas partículas se empacan en la columna para que pues, aquí tengamos la fase estacionaria inmovilizada dentro de la columna. Los grupos funcionales pues serán diversos dependiendo de esas configuraciones. Esta ecuación o esta gráfica pues debe ser conocida, recuerden que es la ecuación de von Mitter, de la que hablamos la semana pasada. Y lo que nos está mostrando esta ecuación es que las partículas más pequeñas tienden a disminuir la altura del plato teórico. Este es H, ¿no? Recuerden que para una mejor separación H debe ser más pequeño. Entonces, se logra eso disminuyendo las partículas, el diámetro, ¿no? Principalmente porque esas están relacionadas con el factor A de la ecuación de Van Mitter. Entre más pequeñas sean las partículas, la contribución de A es más pequeña. Y recuerden que lo que hacía esto era como levantar la gráfica o bajarla, ¿no? Entonces, una A o la difusión a través de remolino, ¿no? De eddy diffusion, entonces se disminuye con los tamaños de partículas más pequeñas, ¿no? O sea que idealmente uno diría, no, pues si yo quiero una mayor eficiencia en la separación, pues usemos partículas más pequeñas. Y pues miren que esto lo justifica, ¿no? Aquí pues incluso hay algunas partículas pues un poco más grandes. Miren que aquí tenemos alturas de los platos del orden de las micras.
mientras que partículas del orden de 44 micras tienen alturas de platos del orden de los milímetros. Entonces, si yo quiero alturas de platos más pequeñas, pues utilizo partículas más pequeñas, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que las partículas más pequeñas incrementan la presión a la que debe trabajar el equipo. Por ejemplo, partículas de 5 micras pueden tener una altura, perdón, un número de platos teóricos de 25.000. Recuerden que la altura se obtiene a partir de esto, ¿no? La longitud dividido el número de platos. Entonces, si yo quiero una altura de plato menor, pues aumento el número de platos. Pueden comparar entre partículas de 5 y una micra, que el número de platos va desde 25.000 y se aumenta a 125.000. O sea, es una relación de, la disminución es como de 5 veces el diámetro de la partícula, ¿cierto? Y pues el aumento del número de platos es también como de 5 veces, ¿no? O sea, estas dos son como lineales. Pero lo que no es lineal es el aumento de la presión. La presión requerida para operar partículas de 5 micras es solamente del orden de los 19 bar. Pero una columna rellena con partículas de una micra requiere una presión de 2.300 bar para operar. Eso implica un aumento demasiado grande de eso. Lo que se puede hacer es operar o tener columnas con partículas más pequeñas, pero seguramente eso me va a limitar el flujo. Y aquí está la razón por la cual hago esa aseveración. Aquí tenemos esta formulita, nos permite relacionar la presión con unos parámetros de la columna. Los más importantes, la longitud. Si yo incremento la longitud de la columna, pues la presión también lo hará. Esa es la razón por la cual las columnas para HPLC no son del orden de los 30 metros como lo son para GC, porque una longitud tan larga pues implicaría una presión demasiado alta y los equipos seguramente no aguantarían esa presión. Por eso las longitudes son como menores a 30 centímetros. El otro factor es la velocidad de flujo. Aquí está. Si yo quiero trabajar a velocidades de flujo muy altas, pues voy a necesitar también presiones elevadas. Entonces, por eso los flujos se tienen que controlar para evitar que se vaya a sobrepasar la presión máxima que el equipo es capaz de soportar. Y aquí podemos ver que la presión es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro de la partícula. Por eso, el utilizar partículas más pequeñas, a pesar de que aumenta el número de platos y el poder de separación de la columna, está aumentando demasiado la presión. Y eso haría pues que el equipo tendría que tener o disponer de una bomba demasiado potente para trabajar a presiones tan elevadas. Aquí hay algunos ejemplos de fases estacionarias. Entonces, pues el colocar esas fases estacionarias sobre esas materiales de soporte o sobre esa sílica, pues implica que hayan formas de enlazar esos grupos funcionales a la superficie de la sílica. El grupo silanol terminal es muy versátil porque es muy reactivo, entonces eso facilita que la sílica se pueda modificar químicamente para dar lugar a diferentes tipos de fases estacionarias. Entonces, al lado izquierdo tenemos fases estacionarias polares, amidas, aminas, ciano, dioles, o estas que se utilizan para la cromatografía de interacción hidrofílica, HILIC. A la derecha tenemos algunas fases estacionarias comunes. La más común de todas es esta, la que yo he venido llamando C18, y las otras, pues estas de octil. Permítanme un momentico. Regreso con ustedes.
Bien, yo quisiera plantearles el siguiente ejercicio. Supongamos que yo quiero separar este analito, ¿no? Es, supongamos que quiero separar azúcares. Recuerden que la fase estacionaria es la que determina el tipo de analito que yo voy a separar. ¿Cuál de esas fases estacionarias que están en esa tablita usarían? O una columna que tenga cuál de esas usarían para la separación. Lo que tienen que hacer es evaluar la naturaleza del analito y luego, con base en esa, buscar una fase estacionaria que pues, se asemeje, ¿no?, a la naturaleza del analito. Primero, pues los azúcares son polares o no polares. ¿Qué tipo de analitos serían los azúcares? Recuerden que los azúcares son carbohidratos, ¿no? Sí, dice Ana María que son polares, ¿no? Los azúcares, a ver, típicos representados, digamos que estos monosacáridos serían como cosas así, ¿no? Y tienen OHs por acá, bueno, dependiendo del azúcar que se trate, ¿no? Entonces son grupos OHs los que les dan una polaridad elevada. O sea que la elección sería alguno de estos de acá, una fase estacionaria amida, o un ciano, un diol, o una para interacción hidrofílica. Entonces, la selección se da con base en eso. Debo recordarles que el próximo martes vamos a tener el examen, ¿no? Entonces, preguntas como estas van a ser comunes, no simplemente ejercicios numéricos, sino casos de análisis. Entonces, les pido por favor que sean un poco más críticos con el análisis de estos ejercicios que estamos evaluando. Entonces, si alguien tiene alguna duda de por qué seleccioné una fase estacionaria polar, pues este es el momento de preguntar. Bueno, creo que no hubo preguntas, entonces voy a continuar. Los principales mecanismos son estos dos, partición y absorción. La partición es un equilibrio líquido-líquido. Aquí tenemos que si la fase estacionaria es líquida, que está soportada sobre un sólido, pues sabemos que en HPLC la fase móvil también es un líquido. Entonces, básicamente lo que hay es un equilibrio de un soluto yendo hacia la fase líquida o acá. Es decir, la separación depende del coeficiente de partición K. Entonces, entre mayor afinidad haya por la fase móvil, pues el tiempo de retención será menor. Y entre mayor afinidad haya por la fase estacionaria, el tiempo de retención será mayor y en eso se fundamenta la separación. En cuanto a la absorción, recuerden que es cuando la fase estacionaria es un sólido y tenemos que la fase móvil es un líquido. Entonces, básicamente los analitos pasan un tiempo en la fase líquida, luego se absorben sobre el sólido y regresan. Es decir, hay un proceso de absorción, desorción. El tiempo que tarde cada molécula en completar el ciclo de absorción-desorción, pues determinará la separación. Las que se absorban más rápido y se desorban más lento, pues serán aquellas que van a retrasarse y van a ser más retenidas. Y las que lo hagan en un tiempo más pequeño, pues serán aquellas que saldrán mucho más rápido de la columna. Y esos pues, son los mecanismos que ya les había mencionado que participan en la separación. Bien, ahora hablemos de los detectores. Ya hablamos de la bomba, luego del sistema de inyección, la columna y ahora vamos a hablar de esto, de las características del detector. Como en GCE, pues los detectores deben cumplir con ciertas condiciones. Para este caso, tenemos que deben ser sensibles, que es la relación entre la señal y la concentración del analito o de las moléculas, ¿no? Es decir, un detector es sensible cuando la señal que produce ante un pequeño cambio en la concentración es alta. Entonces, esto me permitiría tener límites de detección buenos. Y buenos significa bajos, es decir, que yo pueda detectar concentraciones muy pequeñas. La buena estabilidad y reproducibilidad, pues esto está relacionado con la línea base. Es decir, que el detector sea capaz de producir una línea de base estable.
sin fluctuaciones, sin cambios de pendiente. Que sea lineal significa que la relación entre la señal y la concentración sea la de una línea recta. ¿Sí? De forma que el área de los picos me pueda, o la altura me pueda servir para hacer un tipo de relación cuantitativa, ¿no? De cuánta cantidad de muestra o de cada componente hay. Debe ser rápido, ¿sí? Porque, pues recuerden que determinar el tiempo cero debe tener, pues, una buena exactitud. Y si hay un tiempo de retardo, pues, definir el tiempo cero no es muy fácil, ¿no? Ese tipo de detectores que sean lentos. Debe ser de fácil uso, muy confiable y sobre todo esto, el volumen mínimo para reducir el ensanchamiento de los picos. Supongamos que aquí está la columna, ¿no? Y que esa columna se conecta de alguna forma con el detector. Este, digamos que es el espacio que ocuparía la muestra dentro del detector. Las columnas pues tienen volúmenes muy pequeños, ¿no? Las tuberías que se usan para esto también. Pero si al llegar al detector, este es el volumen interno del detector, si al llegar hay un cambio muy súbito y un aumento del volumen, aquí se va a producir un ensanchamiento del pico. Es decir, por efecto de ese volumen alto, pues habrá seguramente una, por ejemplo, difusión longitudinal mayor. Y eso hará que eventualmente los picos se presenten anchos. Entonces, por eso ese volumen debe ser mínimo para evitar que haya ensanchamiento del pico, es decir, que el ancho de la base sea muy grande. Por eso los volúmenes de esos detectores deben ser los más pequeños posibles. Y pues bajo esas condiciones se deben diseñar estos detectores. Porque no pues me gano nada con tener una columna con un volumen pequeño, que la separación sea adecuada, que los picos salgan acá pues muy pequeños, pero cuando llegan al detector, el detector pues contribuye al ensanchamiento de los picos. Entonces, ese volumen debe ser lo más pequeño para que no se produzca ese fenómeno. Los detectores más usados en HPLC son aquellos que utilizan radiación ultravioleta visible, ¿no? O sea que entre unos 200 y 700 nanómetros, ¿sí? Recuerden que el ultravioleta va hasta 400 nanómetros. Recuerdan que en un detector o en un fotómetro convencional tenemos la fuente, luego tenemos el sistema selector de longitud de onda, digamos que sería esto, el selector de longitud de onda. Después de esto tenemos una celdita donde se coloca la muestra y posteriormente pues está el sistema de el detector, ¿no? Este es el esquema básico para un equipo fotométrico, ¿no? Tenemos la fuente de radiación, un selector de longitud de onda, una cubetica donde se coloca la muestra y el detector. Pues aquí la diferencia radica en que la cubetica no es simplemente una donde se coloca un volumen fijo y se intercambia, ¿no? En el caso de un detector con este principio usado en HPLC, el compartimiento de la muestra es una celda de flujo. Es una celda, pues porque ahí se coloca la muestra, pero pues en la que constantemente está fluyendo la muestra. Entonces aquí desde la columna viene la solución. Aquí la celda de flujo genera el ancho. Recuerden que en la ley de Beer esto es igual a A por B por C. O sea que el B es esto. ¿Qué tan separadas están las ventanas? Las longitudes van a ser pequeñas, entre 2 y 10 milímetros. Y pues también la geometría debe ser tal que el volumen sea pequeño, recuerden, para evitar el ensanchamiento de los picos. Entonces, por eso, esta es la parte más importante del detector. Producir o tener una celda de flujo que minimice el volumen necesario para hacer esa medición. Bien, el detector pues se ubica acá y normalmente como estamos en radiación ultravioleta, pues recuerden que el vidrio absorbe en el ultravioleta. Entonces, estas ventanitas por donde ingresa la fuente de luz o el haz de luz será de cuarzo. Y aquí pues estará el detector. Entonces se utilizan ventanas de cuarzo que son transparentes tanto en el visible como en el ultravioleta. Este es el esquema de un detector de longitud de onda variable. Entonces, aquí es donde se deposita la muestra. Aquí está la celda de flujo.
tenemos la fuente, esta es la fuente, que utiliza una lámpara de deuterio para el ultravioleta, ¿no? Esto de acá es el selector de longitud de onda. Entonces aquí se selecciona la longitud de onda, estos espejos son simplemente para alinear los haces y hacerlos pasar a través de la muestra. Y esto de acá es el detector. Entonces, si se fijan, es muy parecido a un fotómetro convencional. Fuente, selector de longitud de onda, luego pasa a través de la muestra y finalmente está el detector. La longitud de onda pues se selecciona acá. Yo puedo tomar varias longitudes de onda en cada unidad de tiempo. Entonces, en ocasiones estos equipos permiten recolectar el espectro completo en un rango de longitud de onda para cada tiempo y yo luego escojo la longitud de onda que más me convenga. Este es un detector con arreglo de diodos y tiene una diferencia importante en cuanto al diseño. Aquí tenemos la muestra, ¿no? La muestra está aquí en la celda de flujo. Aquí tendremos la fuente, digamos fuentes en general, ¿no? Porque tenemos lámpara de deuterio para el visible, perdón, lámpara de deuterio para el ultravioleta y lámpara de tungsteno para el visible. Tenemos acá unos lentes para enderezar el haz, luego pasa a través de la muestra y aquí es donde viene el selector de longitud de onda. Y pues por aquí tendremos el detector. Entonces es una disposición un poco diferente en cuanto a que el selector de longitud de onda no está antes de la muestra, sino que está después de la muestra. Este sistema permite recolectar para cada tiempo en el cromatograma todas las longitudes de onda en un espectro que uno define, desde dónde hasta dónde voy a seleccionar la longitud de onda. Y eso me permite tener, por ejemplo, el cromatograma disponible a diferentes longitudes de onda. Para que un compuesto pueda ser medido usando este tipo de detectores, debe contener algunos grupos funcionales que absorben radiación en esa región, en el ultravioleta o en el visible. Por ejemplo, los dobles enlaces de los alquenos o los triples de los alquinos absorben a longitudes de onda en el ultravioleta. Los grupos carbonil, los carboxil, los nitrosos, los nitratos, todos estos grupos absorben dentro de esa zona. Por ejemplo, para las proteínas, la longitud de onda típica está entre 210 y 240 nanómetros. Los grupos amino, de esos aminoácidos que constituyen las proteínas, absorben más o menos en ese rango. Entonces, la selección de la longitud de onda es crucial para definir la sensibilidad del detector. Y aquí pues les voy a mostrar el caso de estos tres eh, esteroides, la cortisona, dexametasona y la corticosterona. Estos son esteroides que pues tienen diferentes usos, por ejemplo la dexametasona es un antiinflamatorio y la cortisona se utiliza pues para algunos síndromes, sobre todo la tiroides y pues para desórdenes hormonales. Esta figura nos muestra básicamente tres ejes. En el eje vertical está la señal, que es la absorbancia, que son las unidades en las que este tipo de detector funciona, ¿no? Unidad de absorbancia. En el eje, digamos, perpendicular a esta hoja está el tiempo. O sea que la relación entre este y este nos daría el cromatograma. Pero horizontalmente nos está mostrando el cambio en la longitud de onda. Lo que quiero pues que observen es que aquí se está mostrando básicamente el espectro de cada uno de estos tres picos. Tenemos tres componentes en la muestra, pero dependiendo de la longitud de onda que yo seleccione para obtener el cromatograma, la sensibilidad va a cambiar. Por ejemplo, supongamos que voy a seleccionar 240 nanómetros, más o menos sería como esta línea es la de 240 nanómetros. Entonces, mirando la ubicación del pico de cada uno, el pico de este está ubicado como por acá, el pico de este por acá y el pico de este, digamos que está como por acá. O sea que el cromatograma que yo sacaría en la absorbancia a 240 nanómetros me daría algo como esto. El primer pico sería un pico más o menos alto, el otro es más o menos igual y el tercero aparentemente es un poco más elevado, ¿cierto? Entonces miren que a 240 nanómetros estos compuestos tienen buenas absorbancias. Ahora,
Si yo hiciera lo mismo, pero seleccionaba una longitud de onda como, no sé, 280, que está más o menos acá. Entonces observen que ahora la sensibilidad cambió. Esto más o menos iría como así, ¿no? Es decir, que el cromatograma obtenido, si yo saco las absorbancias a 280 nanómetros, pues la ubicación de los picos sería la misma, ¿no? Pero las alturas serían más pequeñas. Entonces, esto afecta la sensibilidad del método. La longitud de onda que yo seleccione determinará la señal de cada uno. Y pues, por ejemplo, si observan acá, estos grupos absorben en esa región porque tienen grupos funcionales que pues tienen interacciones con la radiación ultravioleta invisible. En este caso estamos en ultravioleta. eh, en su estructura. Por ejemplo, la última, la cortisona, tiene picos más altos. Entonces, aparentemente, o tiene unos grupos con unas absortividades específicas mayores, o tiene una mayor cantidad de esos grupos en la estructura. Seleccionar la longitud de onda, pues es crítico para determinar la sensibilidad del cromatograma. No es lo mismo hacer un análisis a 240 nanómetros o hacerlo a 280, por ejemplo, para esta muestra. Entonces, lo que normalmente se hace es seleccionar longitud de onda que me maximice la absorbancia de mi analito de interés. Entonces, si por ejemplo la corticosterona es la que yo quiero analizar, pues haría el espectro, tomaría el espectro de ella y seleccionaría el máximo de absorción o la longitud de onda a la que se presenta ese máximo de absorción y a esa longitud de onda tomaría todos los espectros, es decir, todos los cromatogramas. Entonces, este tipo de detector me permite seleccionar la longitud de onda dependiendo de qué componentes tenga mi muestra para tener una mejor sensibilidad. Entonces, es crítico pues ese parámetro acá. Bien, el otro tipo de detector usado es aquel que se basa en la fluorescencia. Estos equipos, estos detectores son más sensibles que los anteriores, pero tienen una limitación, y es que solamente se aplica a compuestos que sean fluorescentes. Los compuestos fluorescentes son aquellos que tienen grupos como estos, sobre todo grupos en los que se presenta resonancia. La diferencia entre la absorción por fluorescencia y la absorción por radiación ultravioleta visible está en que cuando hay promoción de un electrón, por ejemplo, supongamos que tengo un diagrama de energía acá y que tengo un nivel de energía fundamental y un nivel de energía excitado, vamos a llamarlo así, y está más arriba. Recuerden que cuando un fotón salta de uno a otro, perdón, un electrón, lo hace porque absorbe fotones, ¿no? Entonces, supongamos que este absorbió un fotón de una longitud de onda determinada para subir al estado excitado. Cuando la fuente de esta radiación se suspenda, pues lo que sucede es que ese electrón vuelve al estado fundamental, es decir, pasa de acá arriba, regresa al estado fundamental y emite el mismo fotón que absorbió. Esto es cuando la interacción es con radiación ultravioleta visible. Es decir, la longitud de onda que produjo la excitación es igual a la longitud de onda emitida. ¿Sí? Cuando hay absorción por fluorescencia hay una diferencia importante. Y es que si aquí está el estado fundamental y aquí está el estado excitado, cuando hay absorción de radiación, pues la longitud de onda necesaria para eso es una, ¿no? La de excitación. Pero cuando el sistema regresa al estado fundamental, es decir, ese fotón pasa de acá y regresa, yo lo estoy poniendo aquí como si fuera un poquito más allá, emite una longitud de onda diferente. Es decir, la longitud de onda de excitación normalmente es más pequeña que la longitud de onda de emisión. Por ejemplo, puede ser que un compuesto sea excitado con 500 nanómetros, pero que cuando emite la radiación lo haga con 520 nanómetros.
La diferencia en la energía, porque pues recuerden que a mayor longitud de onda, menor energía, es decir, que la energía de excitación es mayor que la energía emitida. ¿Qué se hace el resto de la energía? Porque pues recuerden que se debe cumplir con la ley de la conservación de la energía. Pues básicamente el resto de la energía se invierte en estos procesos de resonancia que hay acá en las moléculas. Entonces, la diferencia, esta es digamos que ultravioleta visible y esto es la fluorescencia. Entonces, un compuesto que absorbe radiación y la emite en una longitud de onda diferente presenta fluorescencia. Y pues ustedes han visto que algunos de los como son esas figuritas que se pegan en los techos de los cuartos que son fluorescentes, absorben radiación de, no sé, del sodio o de la lámpara que se esté usando, que es amarilla, pero cuando emite la radiación es como verde, ¿no? O sea, se ha corrido la longitud de onda y esos son los compuestos fluorescentes. Entonces, el principio aplicado a la medición de la fluorescencia es esto, ¿no? Aquí está la muestra. Tenemos una luz que emite la longitud de onda de excitación. Esa longitud de onda o esa luz viene acá por un espejo e incide sobre la muestra. La muestra entonces es excitada y posteriormente lo que va a hacer la muestra es emitir la longitud de onda de emisión. Entonces, si notan, el detector no está en línea recta, porque aquí en línea recta llegaría la longitud de onda de excitación y también la que es emitida. Mientras que si la medición se hace a 90 grados, pues en teoría lo único que va a llegar al detector es la radiación de la longitud de onda emitida. Es posible que algo de la radiación de luz de la longitud de onda de excitación llegue por dispersión o reflexión. Puede ser que sobre la superficie de la celda se refleje un poco o que la misma dispersión provocada por las partículas de la muestra provocan que aquí una pequeña porción de esta radiación de excitación llegue en esta misma dirección. Pero pues aquí hay un selector de longitud de onda. Entonces, ese selector de longitud de onda, así una pequeña porción de la radiación de excitación llegue acá, pues la va a filtrar y va a dejar que solamente pase la radiación emitida y llegue al detector. Entonces, este es el principio que se usa, ¿no? Entonces, tenemos una fuente que emite una longitud de onda de excitación que se puede pues, ajustar de acuerdo a la muestra. No todas las muestras tienen esa misma longitud de onda, ¿no? Se emite si la muestra tiene compuestos fluoróforos que sean capaces de excitarse. Cuando estos emitan radiación, pues se mide esa radiación emitida. Entonces, este principio hace que estos detectores sean mucho más sensibles, pero pues tienen el inconveniente de que no todos los compuestos presentan fluorescencia. Es un detector, los anteriores son universales, ¿no? Detectores ultravioleta visible, pero los detectores por fluorescencia son detectores específicos, porque los compuestos deben contener algún tipo de eh, grupo funcional que presente fluorescencia. Bueno, este es otro detector universal, es un detector de índice de refracción diferencial. Son universales porque no necesitan un grupo funcional específico en la molécula, pero tienen un problema y es que no son muy sensibles y son afectados por la temperatura. El principio de funcionamiento pues, es relativamente simple. Tenemos una fuente de radiación, una fuente de luz. Recuerden que en el fenómeno de refracción, cuando un haz de luz pasa de un medio a otro, hay una desviación o un ángulo una diferencia entre el ángulo de incidencia y el ángulo del que sale, ¿no? O el de refracción. Aquí tenemos dos medios, un compartimiento que está dividido por esto, en donde tenemos la referencia, ¿no? Al lado derecho. Y al lado izquierdo tenemos la columna con lo que sale de ella, ¿no? Que tendría en algún momento moléculas del analito. Cuando hay una diferencia entre la composición de estas dos, pues el ángulo que se desvía de la luz es diferente. Entonces, si seguimos la trayectoria del haz, el haz se desvía un poco, se refleja y pasa de nuevo, ¿no? Y lo mismo pasa con el haz que pasa a través de otro punto. Pasa por la referencia, se desvía un poco y luego se refleja en este espejo que hay a la izquierda y pasa, ¿no?
Si los dos compartimentos en la misma composición, los dos haces se van a juntar en un punto. Aquí tenemos un sensor óptico que es capaz de distinguir el punto geométrico donde está incidiendo ese haz. Si la composición es la misma, pues acá los dos haces están incidiendo en el mismo punto. Pero a medida que, por ejemplo, en el comportamiento de la izquierda comiencen a ingresar moléculas de analito que provienen de la columna, pues el índice de refracción de este lado va a ser diferente al de este. Y este haz se va a desviar más que el que pasa por la parte de abajo. Entonces, como están recorriendo distancias diferentes, el punto en donde estos incidan también va a ser diferente. Entonces, una diferencia en el punto donde incidan esos haces será proporcional a la composición o el cambio en el índice de refracción de este lado. Entonces, es el principio de funcionamiento de este detector. De hecho, es un detector costoso y algunos equipos lo tienen pues de fábrica, ¿no? Otros simplemente lo instalan, pero son para aplicaciones muy específicas en los que pues la sensibilidad no sea un factor muy importante. Estos tres son entonces los detectores que se usan más frecuentemente en HPLC. El detector de ultravioleta visible, los de fluorescencia y estos de índice de refracción. ¿Sí? ¿Qué preguntas tienen sobre los detectores? Bien, entonces, como vieron, pues la instrumentación de HPLC pues, es relativamente sencilla. Las aplicaciones, tanto análisis cualitativo como cuantitativo, son las mismas que vimos en cromatografía de gases. Es decir, todos esos principios son los mismos. Se hacen curvas de calibración, se utiliza el método de adición estándar, se utiliza el tiempo de retención para análisis cualitativo y también se puede conectar, pues otro tipo de detector sería conectar la salida de la columna a un espectrómetro de masas. Entonces, en este caso, hablaríamos de algo como LC-MS, ¿sí? De Liquid Chromatography Mass Spectrometry, o en ocasiones HPLC/MS, ¿no? Esto significa que el equipo de HPLC está acoplado a un espectrómetro de masas, y eso pues con el objetivo de hacer una identificación de los compuestos. Bien, entonces con esto terminamos la parte de la instrumentación de HPLC. Las aplicaciones son las mismas. Yo quisiera mostrarles, y aquí en la clase de hoy, en la clase del viernes, básicamente nos vamos a preparar para el examen de la próxima semana. Si notaron, en la plataforma de Classroom, les voy a mostrar acá, yo he creado una sección donde están algunos de los ejercicios que les propuse que están resueltos. Entonces ustedes se van a encontrar ahí con un video que muestra cómo se obtuvo pues el documento y también el documento. Recuerden que la parte del análisis como numérico está aquí, en esta parte que dice ejercicio sobre cromatografía. De los de la edición 9, aquí hay algunos con respuesta, entonces la idea es que los que deberían trabajar serían los que tengan respuesta, que no todos tienen respuesta, entonces no todos los deben trabajar. Y el SCOOP, que es este otro documento, aquí les indiqué cuáles trabajar, estos 5 ejercicios, y aquí están las respuestas, creo que de esos 5 ejercicios. Entonces, aquí de los, no sé cuántos, como unos 10 ejercicios que hay propuestos en el Harris, aquí les estoy mostrando la resolución de 5 de ellos. Entonces, la idea es que ustedes vayan, miren esas formas de resolver los ejercicios y si tienen preguntas, ahí mismo, ustedes pueden, debajo de cada uno de esos ejercicios, hacer sus preguntas. Y la idea es que en el transcurso de la semana, pues yo voy a ir en esa sección y voy a ir respondiendo a las preguntas que vayan surgiendo. Y en la clase del viernes, pues ya tendríamos, digamos, todas las dudas que les hayan surgido sobre esos ejercicios. Antes, pues, de eso, yo quisiera que analizáramos algunos casos específicos del análisis cromatográfico, sobre todo la forma en la que se solucionan problemas. Este primer ejercicio, o este ejercicio que les voy a mostrar acá, es específicamente para cromatografía de gases. ¿Sí? O sea, estos ejercicios que hay acá están planteados con la cromatografía de gases. Aquí pues está descrito cómo se hace un análisis cromatográfico. Creo que ya hablamos de muchas de esas etapas. La primera es ver cómo está constituida la muestra, qué tratamiento previo hay que hacerle, si hay que derivatizarla para disminuir la evolución. Si tenemos una referencia, ya sea de un artículo científico o del fabricante de la columna o del instrumento, pues nos van a dar unos parámetros iniciales, como
temperatura, la del inyector, la del programa de la columna, qué tipo de gas portador, qué detector usar, bueno, todo eso. Las condiciones instrumentales, pues, también estarán allí, relacionadas con lo anterior. Luego lo que se hace es inyectar la muestra y después de eso analizar el cromatograma. Si el cromatograma es adecuado, pues estamos bien. De lo contrario, tendríamos que comenzar a hacer correcciones de parámetros. Esos parámetros están aquí básicamente resumidos. Estos son los parámetros que usualmente se deben cambiar para mejorar el cromatograma o para mejorar la separación. Los que, digamos, más se modifican son el flujo volumétrico y la temperatura. Digamos que los demás se seleccionan, pero una vez se seleccionan es un poco, bueno, aunque la temperatura relaciona a este, ¿no? Pero lo que es la longitud de la columna, la solubilidad y la concentración, esto es específicamente en la selección de la columna. Es decir, si seleccionamos la columna, esos parámetros que hay aquí no se pueden modificar. No podemos acortar la columna o no podemos cambiar la solubilidad de cada componente en la fase estacionaria. Estas pues están directamente relacionadas con la temperatura. Entonces diría que los parámetros que más se modifican son el flujo volumétrico, el 1, y la temperatura de la columna. Esta tablita lo que está mostrando es el efecto que tiene por ejemplo, si el flujo volumétrico es alto, el tiempo de retención es corto. Si el flujo volumétrico es bajo, el tiempo de retención será largo. O sea, esto es el impacto que tienen sobre el tiempo de retención. Recuerden que el tiempo de retención determina la separación. Un tiempo de retención muy corto usualmente no da una buena separación. La razón, no hay suficiente interacción con la fase estacionaria. Y un tiempo de retención relativamente largo también perjudica el ancho de banda de las bandas de los picos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener como un punto intermedio. Y si recuerdan, en una de las presentaciones que les hice la semana anterior o antes, habían como un rango del factor de retención que está directamente relacionado con el tiempo de retención. Y decía, el factor de retención debe ser entre 3 y como 6 veces el factor de retención. ¿Sí? Debe ser entre 3 y 6, ¿no? La razón es que un tiempo o un factor de retención más corto no da una buena separación y uno más largo da picos muy anchos, ¿no? Por los fenómenos que analizamos en la ecuación de Van Dimter, el ensanchamiento de las bandas por difusión longitudinal, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la temperatura. La temperatura, si se incrementa, disminuye el tiempo de retención. Y ya habíamos dicho que la razón era que al aumentar la temperatura, la volatilidad de los componentes aumenta, lo que hace que el tiempo que pasen en la fase móvil sea mayor, es decir, que se muevan más rápido y eso pues acortará el tiempo de retención. Y por el contrario, si yo quiero disminuir el tiempo de retención, lo que tengo que hacer es, si quiero aumentar el tiempo de retención, lo que debo hacer es bajar la temperatura. Entonces, es claro tener eso, ¿no? Aumentar el tiempo de retención puede hacerse de dos formas. Una, si yo disminuyo la velocidad de flujo, eso me da un tiempo de retención más largo. La otra, si bajo la temperatura, también eso me da un tiempo de retención más corto. Entonces, digamos que la forma en que el tiempo de retención se ve afectado está básicamente relacionado con parámetros instrumentales, con el programa de temperatura y el flujo volumétrico, aunque pues este también está relacionado con la presión, ¿no? Una presión más elevada usualmente se traduce en un tiempo de retención, en un flujo mayor y en un tiempo de retención más corto. Bueno, aquí hay unos problemas analizados. Digamos que este es un cromatograma. Digamos que son inusuales porque están al contrario, es decir, el pico de inyección está a la derecha y hacia la izquierda está el tiempo de retención o aumenta el tiempo de retención. Entonces, si se fijan en ese cromatograma, los picos, aunque son como medio agudos, están todos amontonados. El problema es que el tiempo de retención es muy corto. No hay suficiente tiempo para que se produzca una buena separación. Con eso en mente, ¿cuál de esas cuatro cosas ustedes harían? Reducir la presión del gas de arrastre, reducir la temperatura, cambiar la fase estacionaria o incrementar la longitud de la columna. Estamos hablando de lo que haría en primer lugar. Porque, por ejemplo, cambiar la columna es lo último que uno haría. Entonces, ¿cuál de esas cuatro cosas harían para mejorar la separación? ¿Cuál? La de la temperatura. O sea, reducir la temperatura, ¿no? ¿Y eso qué efecto tendría?
tiempo de retención sería mayor o menor. Mayor, profe. Sería un tiempo de retención mayor. La razón está en que al reducir la temperatura, estoy reduciendo la volatilidad, por lo tanto, estoy disminuyendo la interacción con el gas, ¿no? Que es la fase móvil. Entonces, sí, para mejorar esa separación, reduciría la temperatura de la columna, lo que haría pues que el tiempo de retención aumentara y seguramente la separación en la siguiente prueba sería mucho mejor. Bien, aquí observen que esos picos están muy, o sea, aparentemente hay varios compuestos, ¿no? Este es un compuesto, este es otro, tal vez por acá hay otros compuestos, ¿no? Ahí podemos identificar más o menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, como 6 picos, ¿no? Pero, ¿qué problema tienen esos picos? Esos picos están muy poco resueltos, muy poco separados. Y no es por tiempo de retención, porque el tiempo de retención está suficientemente grande comparado con el anterior, ¿no? El punto de eyección es este y el tiempo de retención aumenta hacia la izquierda. Pero aparentemente la separación no es muy buena. El problema aquí está descrito, muy pobre selectividad. La selectividad está relacionada directamente con la columna. Entonces, de esas 3 cosas, ¿qué se harían? Reducir la presión del gas de arrastre, reducir la temperatura de la columna o usar una columna diferente. Yo diría que usar una columna con una fase estacionaria diferente. Sí, es exactamente lo que hay que hacer, porque es que aparentemente si yo mejoro o aumento el tiempo de retención, esa separación no va a mejorar. El problema aquí es que la columna fue pobremente seleccionada. Puede ser que es que esa serie de compuestos era, no sé, polares y seleccioné una fase estacionaria no polar. Entonces, en ese caso, no hay compatibilidad entre los componentes de la muestra y la fase estacionaria. Entonces, lo único que me quedaría sería usar otra columna. Bien. Este otro, no voy a leer pues lo que dice allá, pero si analizamos, observen que pues la separación de los picos no es tan mala. Sin embargo, el principal problema está aquí, en que estos dos se están traslapando. Entonces, ¿qué propondrían? Aquí hay 3 cosas, ¿no? ¿Qué harían? ¿Por qué creen que se están traslapando? ¿Porque hay mucha muestra? ¿Porque hay poca muestra? Porque hay mucho, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo corrijo eso? Quitándola. Entonces, en la siguiente inyección uso menos muestra. Esto sería también aplicable a HPLC. También cuando, normalmente los picos en HPLC son más anchos que los de cromatografía de gases. Y la forma pues de corregir problemas como este, que son problemas como de saturación de la columna, es cuando se supera la capacidad máxima de muestra que la columna es capaz de separar. Entonces, cuando hay problemas de saturación o de sobrecarga, que es la otra palabra con la que se conoce, sobrecarga, la solución está en disminuir la cantidad de muestra que se inyecta, usar menos muestra en la siguiente inyección. Bueno, este es un caso de asimetría generado usualmente cuando la muestra se está descomponiendo. Esto se conoce como una cola, una cola de elusión. Las colas de elusión son producidas por descomposición de la muestra. Entonces, ¿cómo puedo disminuir la descomposición térmica? Entonces, aquí está, bajando la temperatura del horno o aumentando el flujo o disminuyendo la cantidad de fase estacionaria. Pues creo que esta respuesta sí es bastante lógica, ¿no? Si yo quiero evitar la descomposición térmica, pues esto, ¿no? Voy a bajar la temperatura del horno. De esa forma, pues puedo corregirlo, ¿no? Otra forma de corregir, usar menos muestra, ¿cierto? Y pues si es el problema de descomposición térmica, pues lo que debo hacer es en la siguiente corrida disminuir la temperatura del horno. Seguramente pues eso hará que además el tiempo de retención sea un poco mayor, pero pues esas moléculas que provocan la cola son moléculas que han alterado la composición química, ¿no? Su estructura química fue un poco eh,
modificada precisamente por el calentamiento. Otra forma de asimetría es esto, ¿no? La producción de esas colas de esa forma normalmente está dada por algunos factores, ¿no? Entonces, ¿qué produce una cola? Aquí están algunos de los parámetros, todos, ¿no? Este sí no es como un ejercicio, sino estamos analizando. Para eliminar la cola de elusión, las causas podrían ser la temperatura muy alta, entonces solución, bajemos la temperatura. B, también puede ser que se usó una fase estacionaria incorrecta. ¿Cómo se modifica eso? Hay que cambiar la columna. C, se inyectó mucha muestra. Entonces, en la siguiente corrida, inyectemos menos muestras. Y otras causas pueden ser que la columna se recargó. Entonces, en general, las formas de corregir ese tipo de cosas son modificando la temperatura, inyectando menos muestras. Si eso no corrige el problema, pues no nos quedará otra que cambiar la columna, porque la selectividad tal vez no fue la adecuada. Bien, esos pues eran los casos que quería discutir con ustedes de cómo mejorar los cromatogramas. Hay algunas características que son comunes a los dos tipos de cromatografía. Por ejemplo, en el caso de aumentar el tiempo de retención en HPLC, yo podría ver cómo el tiempo de retención, y estoy hablando de HPLC, está relacionado no con la temperatura, sino básicamente con la composición de la fase móvil. Entonces, si yo quiero tener un tiempo de retención elevado, ¿sí? Lo que yo hago es disminuir el porcentaje del solvente con la misma, ¿cómo lo llamaría? Con mayor afinidad por analito. Recuerden que normalmente el compuesto o el solvente A es agua y el solvente B es acetonitrile. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el caso en el que tengo un tiempo de retención muy corto, tengo algo como esto, y estos compuestos están muy pegados. Entonces, si yo quiero aumentar el tiempo de retención y estos compuestos son, no sé, hidrofóbicos. Si ese es el caso, tal vez yo estoy usando demasiado acetonitrilo en la separación, de forma que la fase móvil está arrastrando muy rápidamente estos compuestos. Entonces, lo que yo podría hacer sería usar en la siguiente corrida menos acetonitrilo, de forma que como el solvente va a ser más rico en agua, entonces la afinidad por la fase móvil va a ser menor y estos picos se van a correr hacia la derecha. Y seguramente al correrlos hacia la derecha puedo lograr una separación. Otras formas de mejorar un cromatograma, no usar corridas isocráticas, sino utilizar gradientes de composición. Eso pues en cuanto al HPLC. Bueno, cosas como estas, análisis y también pues también va a estar cuáles son los detectores, qué funciones tienen. Son las cosas que yo preguntaría en el examen. Análisis así de casos particulares, las partes del equipo, los tipos de detectores, las aplicaciones cualitativas y cuantitativas. En general, pues eso sería lo que habría en la próxima semana del examen. Entonces, terminamos acá. Si podemos hacer las prácticas de demostración tanto de GC como HPLC, pues yo les estaré informando. La idea es que en el transcurso de esta semana revisen los ejercicios que hay allí propuestos, también revisen las soluciones que yo les planteé y si tienen preguntas en donde sea necesario, ahí pues van a abrir el hilo, ¿no? Para hacer sus comentarios y yo ahí voy a responder sus preguntas de forma que esa realimentación sea útil para todos. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, entonces nos veremos el próximo viernes. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego, con gusto.